Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Vamos de lleno al tema que estamos cubriendo en esta serie que comenzamos recientemente sobre Babilonia. Babilonia ayer, Babilonia hoy. En el primer episodio de este tema tocamos el tema sobre la Torre de Babel. Pero antes, te preguntarás, pero si hemos mencionado tantas veces que no todo lo que dice la palabra de Dios es para nosotros o se refiere a nosotros, si lo que está contenido para la Iglesia Cuerpo de Cristo está en las cartas del apóstol Pablo, ¿qué hacemos con todo lo demás? Pues lo vemos como enseñanza, y en este caso que estamos estudiando Babilonia, lo vemos como una actitud, un patrón, un ambiente, que el enemigo está detrás de todas estas cosas. Y ahí lo que quiero es que a través de la misma escritura el Señor nos va mostrando unas cosas que tú y yo tenemos que tener en mente. Y aunque sí, Babilonia no existe como lugar, como torre, como ciudad, pero sí permea ciertas actitudes que vimos de arrogancia, prepotencia, humanismo, idolatría. En Babilonia siempre vamos a ver esclavitud. En Babilonia siempre vamos a ver contaminación. Es básicamente antidios, anticristo, antibíblico lo que vemos que sucede con Babilonia. Y durante la escritura, en otras porciones bíblicas, más allá de su existencia y de su influencia directa cuando estaba presente Babilonia y sus regentes y cómo esclavizaron y atacaban a Israel, en más instancias en la escritura vamos a ver que se menciona Babilonia. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Si estás pensando, bueno, pero eso tiene que ver con nosotros o no. Para muestra, dice la frase, con un botón basta. Y en 2 de Timoteo, el capítulo 3, los primeros versículos que hemos mencionado y tendremos que mencionar muchas veces en nuestro tiempo juntos para tener siempre un contexto claro de lo que vemos hoy día y hacia dónde se van moviendo las cosas. Dice, también debes saber esto, le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo, el joven Timoteo, el pastor. Pronto lo van a sacrificar, va a morir. El apóstol Pablo le van a quitar la vida. Concluye su carrera, como él dice, guardando la fe y tiene una expectativa positiva. No está lamentando absolutamente nada. Él sabía que y aprendió en el camino, como tú y yo ya debemos saber, que seguir a Cristo tiene su costo, tiene su precio, y que cuando nosotros decidimos creer en Cristo, pusimos un blanco en nuestra espalda, un target, le dicen en inglés, donde el enemigo nos aborrece grandemente y va a ir en contra de nosotros, de todo lo que tiene que ver con Dios. Dios construye una cosa, Él quiere destruirla. Dios trae una verdad, Él quiere cambiarla por una mentira. Eso ha sido consistente. Dice, debes saber esto, que en los postreros días, le está diciendo el apóstol a su joven discípulo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, y aquí es la lista que yo quiero que tú notes y la mantengamos cerquita del tema que estamos tocando con relación a Babilonia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo podemos asociar también con la época cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra y la indignación que él tuvo con relación a los fariseos y los líderes espirituales del tiempo de Israel, del tiempo cuando él vino a ministrar a Israel. Realmente él estaba sumamente molesto y ellos tenían una apariencia, como él decía, ustedes son unos sepulcros, relacionándolo con muerte espiritual.
por fuera se ven bonitos y pintados, pero por dentro tienen podredumbre, están podridos. Y eso es una constante que tenemos que ver en la historia de la humanidad, en esta guerra espiritual que hay entre Dios y Satanás, y cómo se quiere atacar y desvirtuar todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Pero lo espiritual de Dios es lo verdadero de Dios. Es la luz, es la verdad, es la vida. El enemigo no puede hacer nada que no sea mentir, destruir, robar y matar. Dice, más adelante, en el capítulo 4, dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que sabemos que Dios va a juzgar. Dios juzga, va a venir también un tiempo de la ira de Dios, el día de Jehová, los 7 años de tribulación, va a haber el trono blanco. Para los creyentes está el bema de Cristo, de los galardones, porque eso es exclusivo del Señor como Dios, juez justo. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice y le exhorta, porque la palabra de Dios no solamente es doctrina, es la enseñanza, también es el ejecutar, el poner en práctica, el utilizar lo que Dios nos dice. Y no simplemente aprender, llenándonos todo el tiempo. Si no hacemos nada con eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que darle uso. Es como en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios desde el versículo 10 en adelante. Es algo que tenemos que utilizar. Lo que está diciendo es algo que tenemos que hacer. Igual que cuando habla de buenas obras. Buenas obras se ejecutan, se llevan a cabo, son efectivas, son prácticas. No es simplemente quedarnos en un letargo y simplemente sentados, como lamentablemente sucede con muchas personas. Y ahora quiero yo ser justo con relación a esto. Hay personas que tienen grandes limitaciones de salud, de movilidad, tienen condiciones, y eso tal vez les impide llevar a cabo ciertas cosas en el cuerpo de Cristo y para la obra del Señor. Pero todo el mundo tiene su lugar. Pueden dar testimonios, pueden orar, pueden exhortar. Si alguien les visita, pueden hablarles. O sea, aquí todo el mundo, hay que ver, y el análisis, la examinación que uno se hace de qué yo estoy haciendo o qué yo puedo hacer con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha dado, con lo que he aprendido, sobre todo con la palabra, si la paso hacia adelante. Evangelizar, educar a otros con la escritura. Dice que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ves que siempre está la parte de la enseñanza, la doctrina, lo que aprendemos en la palabra, pero ¿qué está diciendo? Que prediques, y predicar conlleva hablar, acercarse a la gente, tener el denuedo, el valor de compartir estas cosas con otros. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Con esto en mente, sabemos que estamos en asuntos muy serios. Son maravillosos porque son del Señor, pero son bien serios. Y con eso, ¿verdad? Como trasfondo, vamos entonces a Isaías, el capítulo 14, para no olvidar ciertas cosas que son bien importantes y siempre las tenemos en algún rinconcito, como si fuera una mesa, como esta mesa. Y tú tienes una serie de papeles, y cada papel que tú tienes ahí lo tienes por alguna razón, porque es importante para ti, para un recordatorio, un memorando, que no se te pase algo, un listado de cosas importantes. Lo mismo es con la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, y en el estudio estructurado que todos deben buscar la manera de llevar a cabo. Cada cual tiene su manera de estudiar y de aprender. Cada persona tiene su tiempo, sabe, ¿verdad?, cómo manejar el tiempo, tiene sus responsabilidades, tiene su familia, y en medio de todo eso, el Señor nos da a nosotros el entendimiento y nos da tanto el querer como el hacer, y nos da este sentido de urgencia para que nosotros realmente saquemos este tiempo para estudiar la palabra de Dios.
Esto tiene que ser intencional. Tenemos que tener las ganas de hacerlo y tenemos que tenerlo como algo prioritario. No sepultar el tiempo con el Señor y el estudio de su palabra, sepultarlo con tantas cosas que nos abruman. Eso me hace recordar la famosa relato bíblico en los evangelios cuando está Marta y María. Y estaba Marta muy afanada con todos los afanes y atender la casa, atender a los invitados, lo que sea que estaba pasando ahí. Y María estaba a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús tenía que decir. De ahí hubo una situación interesante cuando el Señor le dice a Marta, estás tan afanada, estaba molesta porque, mira, esta no me está ayudando, pero entonces el Señor lo ubicó en tiempo y espacio. Le dijo, esta está buscando lo más importante. Lo demás hay que atenderlo. Dios no quiere tampoco que seamos personas irresponsables, desorganizadas, malos padres, malos ciudadanos, malos empleados, malos jefes, no. Malos vecinos, no. Porque tenemos que dar testimonio a los demás. Pero siempre la prioridad es el Señor, nuestra relación con Él y su palabra, porque a Él le pertenecemos y hacia Él vamos. Cada día que pasa se va acercando el momento en que vamos a estar con Él. Dice, y esto te va a parecer muy familiar, Isaías 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Quién dijo que querían construir algo, llegar hasta el cielo? ¿Lo recuerdan? Sí, la gente de Babel, de la torre de Babel, que tenían esa actitud. Pero ¿qué significa esto, verdad? Pero en este caso, estamos hablando de Lucifer, un querubín, hoy lo conocemos como Satanás, que algo lo dañó, algo lo estropeó, algo lo contaminó y lo hizo rebelarse contra Dios, traicionar a Dios, y eso le trajo ¿qué? Destrucción. Recuerden ese patrón en la Escritura. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Estaba hasta buscando su ubicación. Esto es lo que yo quiero. Así de grande seré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que ahí podemos ver una envidia, celo, prepotencia. ¿Qué tú estás viendo o has visto si has estado muy pendiente? No tan solo a tu vida, sino a la vida del resto de la gente que te rodea, con las que tú has interactuado en tu vida. Los libros de historia, los documentales de la historia, de las guerras, de las diferentes situaciones, lo que tienen que manejar los que estudian la salud mental. Hay unas actitudes que se manifiestan en el ser humano y ha sido una constante en la historia. Orgullo, prepotencia, jactancia, autonomía, vivir aparte de, separado de, sobre todo que Dios no me diga lo que yo tengo que decir. Y Dios es un aguafiestas y me quiere dañar mis planes, mis fantásticos y maravillosos planes, que son buenos. Yo soy una buena persona, yo no soy malo, malo es aquel. Y si soy malo, bueno, pero no soy tan malo como aquel otro. Y eso ha estado ahí desde que entró el pecado. Y eso se nota en la estructura de este ser real, lamentablemente, que se llama Satanás. Lo conocemos por Satanás, por el diablo. Dice el versículo 15, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Así va a terminar este, y él lo sabe, pero él va a seguir insistiendo en su actitud. Ya leímos lo de Génesis, el capítulo 3, y lo que pasó cuando entró
el pecado. Pero vamos entonces a Daniel. Y en Daniel podemos leer en los capítulos 1, 3 y 6 relatos que tú y yo conocemos. Pero en el capítulo 2 sucedió algo muy interesante. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 2 de Daniel. Y entonces dice aquí el capítulo 2 de Daniel, versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, porque está interpretando un sueño. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que estamos viendo aquí lo que muchos estudiosos de la escritura, y también esta Biblia que yo tengo, la Biblia de Estudios Scofield, menciona los diferentes reinos que se han manifestado en la historia. Pero lo que quiero que te enfoques, que tú y yo nos enfoquemos, es esa piedra que surge y acaba con todo eso. Y acaba y los destruye y los desmenuza de tal manera que quedan en el olvido. Está establecido para esta humanidad por parte de Dios que hoy es como que el tiempo del hombre, el tiempo del ser humano, inventa cosas, va y viene, hace su tecnología, reinterpreta la verdad, reinterpreta y le da su propia interpretación a lo moral, a lo espiritual, ve a Dios como quiere, no como Dios quiere que se le vea, y lo que hace es creando cada vez más y más eslabones de su cadena que lo va atando. Y el enemigo está detrás de todo esto, empujando toda una agenda de destrucción de la humanidad y de destrucción de las almas, porque no quiere que la gente sepa del Señor. Los tiene ciegos. Dios es luz, arroja su luz a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, y ellos no ven nada de esto. Durante las eras y la historia de la humanidad, durante las diferentes dispensaciones, ha habido una intención de Dios y ha habido un contraataque del enemigo. Pero al final, Dios gana. Cristo viene, establece su reino en la tierra. Van a pasar cosas extraordinarias en lo que ese momento llega. Pero estamos interesados en lo que sucede hoy, en este momento que tú y yo estamos compartiendo y estamos hablando del tema sobre lo que está pasando con Babilonia. Y la Babilonia no tan solo de ayer, sino lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo podemos relacionarnos hoy? Pues entonces vamos a Daniel el capítulo 1. Comienza de esta forma. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Ahora sí lo dije bien, me enredé con ese nombre. No sería la primera vez que me va a suceder. Rey de Babilonia a Jerusalén. Ok. Si vemos a Jerusalén como lo que es, ¿verdad? Y es interesante, si alguien quiere saber si la Biblia es real, simplemente note que en el mapa del mundo hay un lugar que se llama Israel. Y en Israel hay una ciudad que se llama, eso mismo, Jerusalén. Y aquí la está mencionando siglos y siglos atrás. Y a pesar de todos los ataques, de las invasiones, al día de hoy, en este momento yo estoy hablando, las tensiones que hay en Medio Oriente están otra vez bien altas. Hay grupos, hay países, hay tribus, hay organizaciones que existen solo con el fin de borrar del mapa a
la nación de Israel, pero obviamente a todos sus habitantes. Esto no es cosa del siglo XXI, no es una cosa moderna. Esta historia es súper antigua, de tiempos bíblicos. Así que llega este rey, ¿verdad? Estaba el rey Joacín, rey de Judá. Llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Significa que la rodea. Aquí estamos hablando de un conflicto bélico. Y el Señor, mira qué cosa curiosa, entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, porque Babilonia tiene su religión, Babilonia tiene su Dios, pero no es el Dios de los cielos, no es el Dios tuyo y mío, no es el Dios de la Biblia. Dios permitió, y hay que entender toda esta historia tan profunda y a veces muy complicada y muy dramática entre Dios y la nación que Él creó. Muchas veces, y siempre hay una consecuencia a la desobediencia, a la idolatría, a la traición a Dios, siempre va a haber una consecuencia. Y Dios permitió en muchas instancias que Israel fuera atacado. En otras tuvieron grandes triunfos, pero ¿qué sucedía? Había una constante de ellos de alejarse de Dios, de salirse de la mano de Él, de sus cuidados. ¿Recuerdan cuando el relato, cuando ellos querían un rey como todos los demás lo tenían? Cuando Israel pidió, queremos un rey como los demás, pero ¿quién era el que estaba gobernando a ellos directamente en una teocracia? Dios mismo. ¿Quién los estaba cuidando? Dios. Sí, el Dios que ellos conocieron, que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, que les dio alimento, y el maná, aunque era una comida física que ellos necesitaban, podemos verlo de un término espiritual, el alimento que nosotros necesitamos. Y por eso es que estudiamos la palabra. Este es el pan de vida, la palabra de Dios. Dios quería ser su guardador, su sustentador. El maná es como si fuera la palabra de Dios. Pero ellos no estaban satisfechos con eso y querían más cosas. Y a pesar de que vieron todas estas obras y portentos de parte de Dios, ¿qué hacían ellos? Desobedecer, que caer una y otra vez. Pues hay una constante bíblica que te lo menciono a cada rato, que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y si siembra para Dios, viene bendición. Si siembra para la carne, viene maldición. Eso siempre ha sido así. ¿Por qué tú crees que el mundo está como está? ¿Está el mundo sembrando para Dios o están en contra de Dios? ¿Existe una actitud pro-cristiana o anticristiana? ¿Hay mucho interés en la palabra de Dios y su verdad o hay mucho interés en la oscuridad y lo oculto y lo demoníaco? Es fácil de ver. Aquí no hay que hacer mucho estudio, pero vamos a seguir aquí. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Me detengo aquí un momentito. Sé que estos nombres te suenan familiares. Obviamente estamos leyendo el libro de Daniel. Mira lo que hace Babilonia, recordando cómo estamos estudiando este tema. Babilonia invade. Lo que hizo fue que agarró este grupo de personas que son de Israel, que tienen su fe
que tienen su manera de vivir, tienen su Dios, y cuando Babilonia se le permite que esclavizar a alguien, mira lo primero que le dice, le cambia el nombre. Ya Babilonia lo que hace es cambiar las cosas. Ya los nombres que ellos tenían, no, te voy a llamar de esta manera, porque ahora tú vives aquí bajo mi regla. No tan solo te voy a cambiar tu nombre, tú vas a comer lo que yo como, tú vas a tomar lo que yo tomo. Si lo vemos espiritualmente, ¿verdad? Forzando esto un poquito, pero con mucho respeto a la escritura, porque la palabra ni se le quita ni se le pone. Pero es muy fácil hacer el análisis. Tenemos que ver que eso es una contaminación, si lo vemos en términos espirituales, es que yo te voy a cambiar a ti. De lo que tú eres, voy a alterar, voy a hacer una mutación de tu vida y te voy a cambiar a lo que realmente yo quiero que tú experimentes, porque ahora ya tú no estás en tu ambiente, ya no estás en tu país, ya tú no estás en tu tierra. Ahora tú estás acá donde donde ahora nosotros mandamos, donde ahora es otro el rey, de la Nabucodonosor, y aquí tenemos costumbres y tradiciones. Eso es lo que hace Babilonia. Eso es lo que hace Babilonia todo el tiempo. Ellos tienen su integridad, ellos tienen su fe, ellos tienen su creencia, ellos tienen su dieta. Pero vamos a seguir leyendo. El versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Noten, vamos por parte, con calma. Y Daniel propuso en su corazón. Tú y yo estamos viviendo en esta época, en esta era, en esta dispensación. Estamos en el siglo XXI con todas sus complejidades. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo tantas cosas que eran malas ahora dicen que son buenas? ¿Cómo inclusive ha cambiado tanto lo que se llama iglesia o las iglesias? Aquí hay una Babilonia de religiones en el mundo que es increíble. Aquí se cree cada cosa y aquí cada cual interpreta. Aquí no se consulta mucho con Dios realmente. La gente no se ha dado cuenta que están en Babilonia porque no conocen estas cosas. Y lo que ellos ven, lo ven como la norma. Esto es normal, esto siempre ha sido así. Lo que estamos haciendo ahora está bien, está correcto, que tiene de malo, nos gusta, nos hace sentir bien, a Dios no le molesta, usted tiene que entender, Dios es amor y qué sé yo qué. No, no es así. Tenemos que ver todo a través de la escritura. Y la evidencia de lo que está sucediendo en el mundo me dice a mí que se va por el camino equivocado. Porque están tomando el vino de Babilonia, están comiendo la dieta de Babilonia. Les están cambiando la vida a la gente y el enemigo es quien se los está llevando poco a poco de la mano. Prácticamente ellos, las personas, la gran mayoría de la humanidad está haciendo esto voluntariamente. Alguien podrá decir, es por ignorancia. Puede ser por ignorancia, pero los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios. Alguien tiene que hacerse preguntas de dónde salió todo esto, de dónde salí yo, qué es el amor, qué es la justicia, la injusticia, por qué me entristecen ciertas cosas, por qué pienso cuando muera qué va a ser de mí, quién es este Jesús que tanta gente menciona, qué es la Biblia. O sea, la gente tiene que hacerse preguntas y el Señor le va a dar respuestas. Pero Babilonia atrae. Babilonia tiene muchos sonidos, muchos colores y sabores. A la gente le gusta eso. Pero Dios no está ahí. Recuerden quién es el príncipe de la potestad del aire. Lo que hay es actitud de orgullo. ¿Recuerdan la torre de Babel? Pues ahora estos varones de Dios están en un lugar extraño, forzados, los movieron de donde ellos estaban para llevarlos a un sitio donde haré unos retos grandes. Pero Daniel se propuso, dijo, no. Y tú y yo, ante tantos retos que tenemos todos los días cuando nos levantamos y salimos a la calle, y vemos cómo, y esto le está sucediendo a muchos creyentes,
¿Recuerdan el famoso Demas que menciona a Pablo que lo dejó y se fue y siguió al mundo? ¿Recuerdan cuando en los evangelios, no recuerdo claramente dónde se encuentra, pero cuando haga la postproducción del video vas a ver dónde está ese relato de que algo estaba pasando y los apóstoles le dijeron a Jesús, mira, la gente se está yendo, y le dijo, ¿ustedes se quieren ir con ellos también? Y nosotros queremos seguir las cosas del mundo. ¿Cuántos soldados del Señor ya han depuesto, ¿verdad?, sus espadas, depuesto, han rendido su armadura y han seguido el mundo? Porque, bueno, porque el mundo atrae más. Yo tengo mis planes, mis proyectos. Después, otro día yo busco de las cosas de Dios. El joven dice que es muy joven para las cosas de Dios. El anciano dice, ya yo estoy viejo para las cosas de Dios. Así que nunca lo buscan. Y a todo esto, ¿quién gana? El enemigo está ganando. Y va sacando de carrera. Una cosa es los que son inconversos, que están condenados en este momento porque no han querido el evangelio de salvación. Pero la desgracia mayor es el creyente que está inoperante y neutral en la guerra, donde no combate, donde no crece en la escritura, donde estas cosas que tú y yo estamos considerando hoy día no les parecen importantes. Pero ¿qué tiene eso? Estás demasiado de fanático, chico. Esa Biblia te va a volver loco. Estás hecho un aleluya y así. ¿Verdad que has escuchado eso anteriormente? No sería la primera vez que se burlan, no sería la primera vez que cuestionan. Pero, ¿en dónde está nuestra prioridad? Daniel dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no contaminarnos. Vamos a seguir con este tema. En el próximo episodio lo vamos a tomar aquí donde nos hemos quedado, porque en Daniel vamos a sacar algunas cosas bien importantes con relación al tema de la Babilonia ayer, pero la Babilonia de hoy también. Y si lees en Apocalipsis vas a ver que vuelve y menciona Babilonia y cómo cae, ¿verdad? Se piensa que tal vez la vuelvan a reconstruir la ciudad de Babilonia o algo, pero yo creo que lo veamos con la intención que queremos verlo en estos estudios, como una actitud, un ambiente, una atmósfera, un espíritu, si quieres llevarlo a puntos más extremos, pero que muchas cosas permean y persisten hoy en el siglo XXI, en este día que tú y yo estamos compartiendo la palabra de Dios, con lo que había en Babilonia antes. Recuerda, Babilonia esclaviza, Babilonia contamina, Babilonia destruye. En Babilonia no está Dios. En Babilonia no hay salvación. En Babilonia lo que hay es perdición y Satanás es quien está metido en todo este asunto. Pero nosotros somos hijos de Dios, hijos de la luz y tenemos la palabra y somos soldados, somos embajadores del Señor y somos libertados del pecado y Satanás no tiene parte con nosotros, a menos que uno le dé lugar al diablo, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios. Ni deis lugar al diablo. No. Y él está tirando sus dardos de fuego, pero nosotros tenemos escudo, casco, espada, que es la palabra. Amén. Hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.